El universo va a morir, no dramáticamente, no en fuego, solo en silencio. A lo largo de un tramo de tiempo incomprensible se quedará sin cosas que hacer. La última estrella se apagará, el último agujero negro se evaporará. Y luego, silencio perfecto, para siempre. Esa era la respuesta. Luego un físico ganador del premio Nobel miró ese silencio y dijo, espera, eso no es un final. Eso es matemáticamente idéntico a un nuevo Big Bang. Roger Penrose cree que nuestro universo es un eslabón en una cadena sin fin, y que la radiación que pasa a través de tu cuerpo ahora mismo es más antigua que el tiempo mismo. Imagina la última noche que el universo tendrá jamás, no una noche como las nuestras, sin estrellas sobre tu cabeza, sin planetas girando en sus lentas elipses, sin luz de ningún tipo cayendo sobre ninguna superficie en ningún lugar. Solo frío, solo distancia. Solo la larga y paciente nada hacia la que la física ha estado construyendo desde la primera fracción de segundo después del Big Bang. La última enana roja se apagó hace tanto tiempo que el número de años transcurridos desde entonces tiene más dígitos que átomos hay en el universo observable. El último agujero negro terminó de evaporarse, y después de que se fue, no quedó nada para estructurar el espacio, sin pozos gravitatorios, sin puntos calientes, sin puntos de condensación. Solo un baño casi uniforme de fotones y neutrinos derivando hacia afuera a través de un universo que ha estado expandiéndose durante tanto tiempo, a un ritmo tan grande que la distancia entre cualesquiera dos partículas es funcionalmente una distancia que no tiene sentido medir. Esto es lo que los físicos llaman muerte térmica, y durante la mayor parte del siglo XX fue considerada la respuesta definitiva a la pregunta de qué sucede al final de todo. No una explosión, no un colapso, no un final dramático de ningún tipo, solo un desvanecimiento silencioso, absoluto, matemáticamente impecable hacia la nada. El universo se queda sin energía utilizable. La entropía, la tendencia de los sistemas a pasar de estados ordenados a estados desordenados, alcanza su valor máximo. Y una vez que la entropía se maximiza, una vez que cada configuración posible de materia y energía ha sido completamente revuelta en su arreglo más probable, nada puede suceder jamás. Nunca más. La física no se detiene. Las ecuaciones técnicamente siguen vigentes, pero nada cambia porque no queda nada que cambiar. Ese es un pensamiento abrumador si te sientas con él el tiempo suficiente. No estamos hablando de un tiempo muy largo. Estamos hablando de una duración tan incomprensiblemente extendida que cada unidad de tiempo que usamos para describir la experiencia humana, años, siglos, milenios, se vuelve inútil. Así que intentemos recorrer la línea temporal. Porque la escala de esto importa. Ahora mismo, aproximadamente a 10.000 años en la edad de la Vía Láctea como galaxia, estamos en lo que los cosmólogos llaman la era estelar. Las estrellas se están formando, las estrellas están ardiendo, el universo está, por cualquier medida intuitiva, vivo. Pero esta era tiene una fecha de caducidad, en unos 100 billones de años. Eso es un 1 seguido de 14 ceros. La materia prima se agota. Las nubes moleculares que la gravedad normalmente comprime en protoestrellas han sido usadas o dispersadas, y ninguna nueva ignición estelar es posible. Las últimas estrellas que existen en ese punto son las más pequeñas, las más frías, las más eficientes en combustible. Las enanas rojas arden tan lentamente, tan cuidadosamente, que una enana roja con una fracción de la masa de nuestro Sol puede vivir durante billones de años por sí sola. Pero incluso ellas se apagan eventualmente. Para alrededor de 100 billones de años, la última enana roja parpadea y se apaga. Lo que viene después es la era degenerada. El universo está poblado de remanentes estelares, enanas blancas enfriándose lentamente, estrellas de neutrones frenando su giro, agujeros negros engordando con cualquier cosa que se acerque demasiado. Esta era dura una cantidad de tiempo casi absurda. Las enanas blancas se enfrían hacia el cero absoluto en escalas de tiempo medidas en cuatrillones de años. Pero eventualmente incluso ellas se apagan, convirtiéndose en enanas negras,
cadáveres estelares fríos e inertes que no hacen nada más que derivar. Y lentamente, en escalas de tiempo inimaginables, incluso los protones dentro de la materia ordinaria podrían desintegrarse. La vida teórica de un protón, si la desintegración de protones es real y nunca la hemos observado, lo cual es su propio problema interesante, es de alrededor de 10 elevado a la 36 años. Después de eso, incluso los restos fríos de las estrellas se disuelven en radiación y un puñado de leptones. Y luego están los agujeros negros. Los agujeros negros son las últimas estructuras complejas en pie. Para cuando los protones se han desintegrado, los agujeros negros son las únicas cosas en el universo que tienen alguna influencia gravitatoria significativa, alguna capacidad para realizar trabajo termodinámico, alguna pretensión de ser un objeto distinto en lugar de una mancha difusa de partículas. Pero Stephen Hawking nos mostró en los años 70 que los agujeros negros tampoco son eternos. Radian. Muy lentamente. Tan lentamente que un agujero negro de masa estelar tarda aproximadamente 10 elevado a las 67 años en evaporarse completamente, y un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia tarda cerca de 10 elevado a las 100 años. Pero radian. La radiación de Hawking sangra la masa-energía de un agujero negro partícula por partícula, y eventualmente incluso el agujero negro más grande del universo completa su evaporación y desaparece en una explosión final de radiación térmica. 10 elevado a las 100 años. Deja que ese número se asiente un momento. La edad actual del universo es aproximadamente 13.800 millones de años, lo cual es alrededor de 10 elevado a la 10 años. El tiempo que tarda el agujero negro más grande en evaporarse es 10 elevado a la 100 años. Eso no es 10 veces más largo que la edad actual del universo. No es 1.000.000 de veces más largo. El exponente mismo es 90 veces más grande, lo que significa que estamos hablando de una duración que hace que la edad actual del universo parezca el primer microsegundo después del Big Bang, y después de esa enorme, asombrosa, casi insultante duración, el último agujero negro termina de evaporarse, y el universo se queda con precisamente nada más que un tenue y enfriante mar de fotones, neutrinos y gravitones extendiéndose hacia afuera para siempre a través de un espacio en expansión que no tiene estructura y no tiene futuro. Eso se suponía que era el final. La física tenía una respuesta limpia. La cosmología tenía una respuesta limpia. Muerte térmica, entropía máxima, no más historia. Entonces Roger Penrose dijo, en realidad, espera, pero antes de seguir su argumento, vale la pena enumerar las otras maneras en que el universo podría terminar, porque la muerte térmica no es la única posibilidad que la física toma en serio. El gran desgarro es quizás la alternativa más dramática. Si la energía oscura es en realidad un campo dinámico con un parámetro llamado la ecuación de estado doble que es menor que -1, entonces la densidad de energía de la energía oscura aumenta con el tiempo en lugar de permanecer constante. Una densidad de energía oscura creciente impulsa una expansión cada vez más rápida, y eventualmente la expansión se vuelve tan rápida que desgarra las estructuras gravitatoriamente ligadas. Primero los cúmulos de galaxias, luego las galaxias, luego los sistemas solares, luego los planetas, eventualmente los átomos, y finalmente el espacio-tiempo mismo se disuelve en una singularidad de tasa de expansión de velocidad que no deja nada atrás. Este gran desgarro terminaría el universo en un tiempo finito. Las estimaciones actuales, dependiendo del modelo de energía fantasma, lo colocan en algún lugar entre 20.000 millones y 200.000 millones de años a partir de ahora. El decaimiento del vacío es otra posibilidad. Si el vacío de Higgs es metaestable, sentado en un mínimo local pero no absoluto del potencial de Higgs, entonces un evento de tunelaje cuántico podría nuclear una burbuja de verdadero vacío. Esta burbuja se expandiría a la velocidad de la luz en todas las direcciones, convirtiendo todo lo que alcanza en una región con constantes físicas diferentes, masas de partículas diferentes,
leyes de la física diferentes, sin aviso, sin defensa, a la velocidad de la cosmología cuántica de lazos ofrece un enfoque en el que la geometría cuántica del espacio-tiempo a la escala de Planck proporciona una repulsión natural que previene la formación de singularidades. En este marco, el Big Bang es en realidad un gran rebote. El universo se contrajo desde una fase previa, alcanzó un volumen mínimo a la densidad de Planck y luego comenzó a expandirse de nuevo. La inflación eterna, asociada con Andrei Linde y Alan Guth, entre otros, sugiere que el proceso inflacionario que impulsó la expansión del universo temprano nunca termina completamente en las escalas más grandes. Mientras la inflación terminó en nuestra región local para producir el universo observable, fluctuaciones cuánticas en el campo inflatón pueden mantener la inflación funcionando eternamente en otro lugar, constantemente nucleando nuevos universos burbuja. Lo que distingue la cosmología cíclica conforme de todas estas alternativas y lo que le da su carácter particular es que intenta resolver el problema de las condiciones iniciales, el comienzo de baja entropía extraordinariamente ajustado, a través de un mecanismo geométrico concreto. Las otras teorías o ignoran el problema, lo esquivan, o lo abordan a través de mecanismos diferentes. La cosmología cíclica conforme es la única que propone directamente que las condiciones iniciales especiales de nuestro Big Bang son determinadas por la geometría del final de León previo. Ese es un proyecto ambicioso, y es por eso que la teoría merece el examen serio que sigue recibiendo incluso mientras componentes individuales permanecen sin confirmar. Entonces Roger Penrose dijo, en realidad, espera. Penrose propuso algo que cuando lo escuchas por primera vez suena como el tipo de cosa que pertenece a un seminario de filosofía más que a un artículo de física. Propuso que el futuro lejano de nuestro universo no es el final de la historia. Es matemática, geométrica y físicamente el mismo objeto que el Big Bang del siguiente universo. Que la muerte térmica, ese estado final perfecto, vacío, lleno de radiación, no es un punto de terminación. Es una superficie de transición, una frontera entre un ciclo cósmico y el siguiente. Llama a este marco cosmología cíclica conforme, y llama a cada ciclo individual del universo un eón. Antes de que descartes eso como metafísica disfrazada con lenguaje de física, aquí está lo que necesitas entender. Penrose no está haciendo un argumento poético, está haciendo un argumento matemático. Y las matemáticas están enraizadas en ideas que ya son aceptadas y no controversiales en la física. Ideas sobre la geometría del espacio-tiempo, sobre el comportamiento de la luz, sobre lo que significa medir el tiempo cuando no hay relojes. La conclusión radical se sigue de premisas que muy pocos físicos contestarían individualmente. Es solo cuando las pones juntas que la imagen se convierte en algo extraordinario. Y si Penrose tiene razón, si las matemáticas se sostienen y la física cuadra, entonces la radiación que pasa a través de tu cuerpo ahora mismo, el fondo cósmico de microondas que llena cada centímetro cúbico de espacio en la Tierra, podría llevar dentro de sí el más tenue y comprimido resplandor residual de un universo que vivió y murió antes de que el nuestro naciera. Un registro fósil de una historia cósmica previa completa escrito en las fluctuaciones de temperatura del cielo. Pero para llegar ahí, necesitamos empezar con un problema que predata a Penrose. Un problema que ha estado sentado en los cimientos de la cosmología desde el mismísimo principio. Y tiene que ver con por qué el universo comenzó en un estado tan absurdamente improbable en primer lugar. La muerte térmica como final tiene un problema filosófico que la mayoría de los cursos de física pasan por alto porque es incómodo y no tiene una resolución limpia. El problema es este: la muerte térmica no es el universo desapareciendo, es el universo continuando para siempre en un estado donde absolutamente nada sucede. Piensa en lo que eso realmente significa. Las ecuaciones de la física siguen corriendo. El tiempo por algunas definiciones sigue marcando, el espacio sigue expandiéndose,
Los fotones en ese baño final de radiación siguen viajando hacia afuera, pero nada cambia. Ninguna complejidad se forma, ninguna información se procesa, ningún evento de ningún tipo ocurre, porque cada evento requiere un gradiente de energía, una diferencia entre caliente y frío, entre ordenado y desordenado. Y la muerte térmica se define precisamente como el estado donde todos esos gradientes se han ido. No puedes tener un fuego sin algo que quemar y algún lugar a donde vaya el calor. No puedes tener ningún proceso de ningún tipo sin una diferencia que lo impulse. Y la muerte térmica elimina todas las diferencias, permanentemente. Así que el universo no termina, solo se vuelve, para todos los propósitos prácticos y físicos, muerto, mientras técnicamente continúa. Y para siempre en este contexto significa un verdadero para siempre, no un tiempo muy largo, una duración verdaderamente eterna de absolutamente nada sucediendo. Si eres el tipo de persona que encuentra eso profundamente insatisfactorio, estás en buena compañía. Porque aquí hay donde el problema de la muerte térmica conecta con algo mucho más profundo. Algo que es realmente central para entender por qué la cosmología cíclica conforme existe como teoría. El universo no empezó en un estado aleatorio, empezó en un estado que era, por cualquier medida rigurosa, extraordinariamente improbable, absurda, casi imposiblemente ordenado. Y una física que puede decirte qué pasa después, pero que no puede explicar por qué la historia empezó de la manera en que lo hizo, tiene un hueco significativo en sus fundamentos. La flecha termodinámica del tiempo. La razón por la que tu café se enfría y no se recalienta espontáneamente. La razón por la que los huevos se rompen pero no se desrompen. La razón por la que el pasado es diferente del futuro. Todo existe enteramente porque la entropía aumenta, y la entropía aumenta porque el universo comenzó en un estado de baja entropía. El pasado es ordenado y el futuro es desordenado porque empezamos desde un punto de orden extremo. Pero aquí está la pregunta que la muerte térmica, extendida al verdadero para siempre, pone en crudo relieve. Si el universo termina en entropía máxima, y si la entropía máxima es el estado natural, abrumadoramente probable para cualquier sistema, entonces, ¿por qué empezó el universo en el estado opuesto? Esa pregunta no tiene una respuesta limpia en la cosmología estándar. La inflación explica mucho sobre la estructura que observamos hoy. Explica por qué el fondo cósmico de microondas es tan suave. Explica por qué el universo aparece geométricamente plano, pero no explica por qué las condiciones iniciales que pusieron en marcha la inflación eran tan extraordinariamente ordenadas, y no responde la pregunta de qué seleccionó esas condiciones iniciales del enorme espacio de todos los puntos de partida posibles. La respuesta de Penrose es que la pregunta podría ser circular, que las condiciones iniciales no son puntos de partida arbitrarios elegidos de algún menú externo, sino la salida de un ciclo previo, que el universo que observamos no es el primer universo, y que su comienzo improbablemente ordenado es en realidad el final maximalmente desordenado del universo anterior a él, transformado a través de un proceso geométrico que Penrose argumenta hace esos dos estados matemáticamente idénticos. Esa es la afirmación hacia la que estamos construyendo. Roger Penrose trabajó los números sobre la improbabilidad de las condiciones iniciales del universo y están entre las cifras más impactantes de toda la física teórica. Para especificar el ajuste fino de las condiciones iniciales de nuestro universo, es decir, para cuantificar exactamente cuán especial era la configuración del Big Bang, comparada con todas las otras formas posibles en que la misma energía podría haber sido arreglada, Penrose estimó una probabilidad de aproximadamente 1 en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Eso no es 10 elevado a la 123. Eso es 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 123. Es un número tan grande que si escribiera sus dígitos a un dígito por átomo, el número mismo sería vastamente más grande que el universo observable. No hay analogía que le haga justicia.
Lo que esto nos dice no es que el universo tuvo suerte. Nos dice que el universo comenzó en una configuración tan especial, tan lejos de lo genérico, que la suerte ni siquiera es un marco significativo. Si seleccionaras la configuración inicial de nuestro universo aleatoriamente de todas las configuraciones posibles de la misma energía total, esencialmente nunca obtendrías lo que tenemos. Y la fuente más profunda de esta improbabilidad no es lo que podrías esperar. No es la suavidad del universo temprano, es la gravedad. La gravedad hace algo inusual en la termodinámica. Para la materia ordinaria, el estado de alta entropía es uno de distribución uniforme. Gas en una caja alcanza la entropía máxima cuando llena la caja uniformemente, pero la gravedad invierte esta lógica. Cuando tienes un gran sistema gravitante, la distribución uniforme no es el estado de alta entropía. La distribución agrupada lo es. Un universo lleno de materia que ha colapsado en agujeros negros está en un estado de entropía más alta que un universo donde esa misma materia está suavemente distribuida, porque la gravedad recompensa el agrupamiento. Esto significa que el universo temprano suave, que superficialmente parece ordenado, estaba en realidad en un estado de entropía extraordinariamente baja específicamente por la gravedad. Aún no había comenzado a agruparse. La entropía gravitacional era casi cero. Y el punto final, el futuro de muerte térmica lleno de agujeros negros evaporándose, habrá extraído cada última unidad de entropía gravitacional de la materia que alguna vez existió en nuestro universo. Penrose tiene una manera geométrica específica de describir esto. Habla de la curvatura de Weyl, un componente del tensor de curvatura del espacio-tiempo que describe los aspectos de distorsión de forma de marea de la gravedad. Los agujeros negros tienen curvatura de Weyl extremadamente alta. Deforman el espacio-tiempo enormemente en su vecindad. El universo temprano, por contraste, tenía curvatura de Weyl extremadamente cercana a cero. La hipótesis de curvatura de Weyl de Penrose establece que la singularidad inicial de un universo debe tener curvatura de Weyl igual a cero o muy cercana a ello. Y esto es lo que define el estado inicial especial DEG de baja entropía, del que depende la flecha termodinámica del tiempo. Ludwig Boltzmann, el físico austríaco cuyo trabajo sobre mecánica estadística a finales del siglo XIX estableció las bases matemáticas de la termodinámica, habría reconocido en este problema algo profundamente conectado con su propia obra. Boltzmann fue el primero en proporcionar una definición precisa de la entropía en términos del número de microestados compatibles con un macroestado dado. Su ecuación S igual a K por el logaritmo de W, grabada en su lápida en el cementerio central de Viena, conecta la entropía de un sistema con el número de maneras microscópicas en que ese sistema puede estar arreglado sin cambiar sus propiedades observables. Lo que Penrose está señalando con su cálculo de 1 en 10 elevado a la 10 elevado a la 123 es exactamente la contabilidad de Boltzmann aplicada al universo entero. El número de microestados correspondientes a la configuración del Big Bang es increíblemente pequeño comparado con el número de microestados correspondientes a cualquier otra configuración de la misma energía total. Y porque la entropía es el logaritmo del número de microestados, eso significa que el Big Bang comenzó con una entropía extraordinariamente baja. Exactamente lo que necesitas para que la flecha del tiempo apunte hacia adelante. Exactamente lo que necesitas para que la complejidad, la estructura y eventualmente la vida emerjan. Boltzmann mismo se enfrentó a una versión de este problema. Sabía que las leyes de la mecánica a escala microscópica son reversibles en el tiempo. Un choque entre dos moléculas funciona igual hacia adelante que hacia atrás, y sin embargo el mundo macroscópico tiene una dirección temporal clara. Los huevos se rompen, el café se enfría, los edificios se derrumban. La resolución de Boltzmann fue que la flecha del tiempo existe porque las condiciones iniciales del sistema eran especiales. Eran de baja entropía.
Y a partir de un estado de baja entropía, el número abrumador de evoluciones posibles lleva hacia estados de mayor entropía, no porque la física lo obligue en cada paso individual, sino porque las opciones de alta entropía superan numéricamente a las de baja entropía por márgenes tan enormes que la evolución hacia el desorden es estadísticamente inevitable. Penrose toma esta lógica y la aplica al cosmos completo, y llega a la conclusión de que el problema de las condiciones iniciales del universo no es un detalle menor que pueda ser pasado por alto. Es el problema central de la cosmología. El problema sin cuya solución no puedes explicar por qué existe el tiempo tal como lo experimentamos. Roger Penrose no es un físico marginal. Esto vale la pena decirlo claramente, porque cuando alguien propone una teoría tan radical como la cosmología cíclica conforme, una teoría que sugiere que nuestro universo es un eslabón en una cadena de ciclos cósmicos sin fin, el instinto natural es preguntarse si esta persona está operando fuera de los límites de la ciencia seria. Con Penrose, ese instinto necesita ser corregido inmediatamente. En los años 60, Penrose demostró matemática y rigurosamente que la formación de agujeros negros es una consecuencia inevitable de la relatividad general. Sus teoremas de singularidad, desarrollados en colaboración con Stephen Hawking, establecieron que una vez que un objeto suficientemente masivo comienza el colapso gravitacional, no hay mecanismo físico que pueda detener la formación de una singularidad. Esto no fue una especulación, fue una demostración. Siguió directamente de las ecuaciones de Einstein y algunas suposiciones muy generales sobre la naturaleza de la materia. Cambió la manera en que la física entendía tanto los agujeros negros como el Big Bang. Luego, décadas después, Penrose ganó el Premio Nobel de Física en 2020 específicamente por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la relatividad general. Tenía 90 años cuando se le concedió el premio. El comité no estaba honrando trabajo especulativo. Estaban honrando trabajo que había dado forma a los fundamentos de la física teórica durante 60 años. Penrose también desarrolló la teoría de twistores, un marco matemático alternativo para la gravedad cuántica que replantea el espacio-tiempo en términos de rayos de luz en lugar de puntos. Escribió El camino a la realidad, un recorrido de más de 1200 páginas por los fundamentos matemáticos de la física. Es, en resumen, alguien cuya intuición geométrica sobre la estructura profunda del espacio-tiempo ha demostrado ser confiable en los entornos más exigentes posibles, lo cual hace interesante su escepticismo hacia la cosmología inflacionaria. Penrose ha argumentado durante décadas que la inflación es incompleta como solución al problema de las condiciones iniciales y que la comunidad cosmológica no ha sido suficientemente rigurosa sobre lo que la inflación realmente explica versus lo que asume. Esto lo coloca en una posición minoritaria entre los cosmólogos. Pero estar en una posición minoritaria no es lo mismo que estar equivocado. Y una de las ideas en las que se apoya su marco es tan simple y tan extraña que vale la pena pasar tiempo real con ella. Tiene que ver con el hecho de que la luz, en un sentido muy preciso y técnico, no experimenta el tiempo en absoluto. Aquí hay algo que la relatividad especial nos dice que la mayoría de la gente sabe en abstracto, pero con lo que nunca se ha sentado el tiempo suficiente como para sentir todo su peso. Los fotones, las partículas de luz, no experimentan tiempo. No experimentan el tiempo de manera diferente a nosotros, de la forma en que un reloj en movimiento corre lento. No experimentan el tiempo a un ritmo diferente de la forma en que un reloj cerca de un agujero negro corre lento relativo a un observador distante. Los fotones viajando a la velocidad de la luz a través del vacío tienen cero tiempo propio transcurrido entre cualesquiera dos eventos en su trayectoria. Un fotón emitido en el momento del Big Bang hace 13.800 millones de años que llega a tu ojo ahora mismo. Ese fotón ha experimentado cero tiempo transcurrido entre su creación y su detección.
Desde la perspectiva del fotón, fue emitido y detectado simultáneamente. Toda la historia del universo de principio a fin no ocupa duración alguna desde el marco de referencia de una partícula viajando a la velocidad de la luz. Esto no es una afirmación filosófica ni una metáfora suelta, se sigue directamente de las matemáticas de la relatividad especial, específicamente de la definición de tiempo propio. El tiempo propio es el tiempo medido por un reloj que viaja con un objeto a través del espacio-tiempo. Para objetos masivos moviéndose a menos de la velocidad de la luz, el tiempo propio siempre es positivo, siempre se acumula. Pero la fórmula para el tiempo propio involucra un término que depende de la velocidad relativa a la velocidad de la luz, y a exactamente la velocidad de la luz, ese término se va a cero. El tiempo propio deja de acumularse enteramente. Esto significa que los fotones no tienen relojes internos, no pueden en ningún sentido físico significativo experimentar duración. Un fotón no envejece, un fotón no marca, un fotón no lleva reloj. Ahora pregúntate por qué esto importa para una teoría sobre el final del universo. Importa por lo que el futuro lejano de nuestro universo está hecho. Después de que todos los agujeros negros se han evaporado, después de que cada partícula masiva se ha desintegrado o ha sido absorbida, el universo consiste casi enteramente de fotones, radiación, luz, partículas moviéndose a la velocidad de la luz, las cuales por definición experimentan cero tiempo propio, lo que significa que el universo en su estado final ha perdido todos sus cronómetros internos. Los relojes se han ido. No metafóricamente, física, termodinámica, irreversiblemente. Si quieres definir el tiempo físicamente, operacionalmente, no solo como una coordenada en alguna ecuación, sino como algo que puede realmente ser medido, necesitas un reloj. Y un reloj requiere un objeto masivo viajando a lo largo de una trayectoria de tipo temporal a través del espacio-tiempo. Un universo hecho enteramente de radiación no tiene, por las reglas fundamentales de la relatividad especial, ninguna capacidad para medir el tiempo en absoluto. Y lo mismo es cierto de algo más. Si no puedes medir el tiempo, tampoco puedes medir la distancia. La medición de distancia a un nivel fundamental requiere la capacidad de cronometrar una señal de ida y vuelta o comparar una regla con un estándar o contar ciclos de una oscilación de referencia. Todos estos métodos requieren relojes, y si los relojes se han ido, también se ha ido el contenido físico de las mediciones de distancia. No puedes decir que este objeto mide 1 metro de ancho en un universo sin relojes, no porque la regla falte, porque no hay nada que defina lo que 1 metro significa como cantidad física. Este es el estado al que Penrose apunta cuando habla del universo del futuro lejano volviéndose conformemente invariante. La invariancia conforme significa, aproximadamente, que la física no cambia cuando reescalas todas las distancias y tiempos por el mismo factor. Si duplicas el tamaño de todo y duplicas todos los intervalos de tiempo, la física se ve igual. Esto suena como una propiedad matemática abstracta. Pero en el universo dominado por radiación del futuro lejano, se convierte en una realidad física. No hay genuinamente ninguna medición física que puedas realizar que te diga la diferencia entre un universo de un tamaño dado y el mismo universo escalado por un factor de 1.000.000. Porque los únicos objetos disponibles para hacer mediciones son fotones, y los fotones no llevan información de escala. Este es el hilo que corre a través de la afirmación central de la cosmología cíclica conforme. Si el futuro lejano del universo es conformemente invariante, se ha perdido toda sensibilidad a la escala absoluta, y si el Big Bang es también, en el sentido matemático apropiado, conformemente invariante, entonces hay un lenguaje geométrico en el que estos dos estados son lo mismo. No similares, no análogos, idénticos. En el sentido de que una transformación conforme puede mapear uno en el otro exactamente, y el universo temprano estaba en un estado similar, aunque por una razón diferente.
En las primeras fracciones diminutas de segundo después del Big Bang, las temperaturas eran tan extremas que la escala de energía de las fluctuaciones térmicas excedía vastamente la masa-energía de cualquier especie de partícula. Las partículas eran efectivamente sin masa, no porque no tuvieran masa en reposo, sino porque su energía cinética térmica era tan enorme comparada con su masa que la masa no hacía diferencia práctica. La física era aproximadamente invariante de escala. La simetría conforme estaba aproximadamente restaurada. Así que aquí está la simetría sobre la que está construida la cosmología cíclica conforme. El futuro lejano, frío, oscuro, dominado por radiación, invariante de escala. El universo temprano, caliente, extremo, dominado por radiación, aproximadamente invariante de escala. Ambos estados existen en un régimen donde la masa no juega ningún papel y la escala no tiene significado físico. Ambos estados son, en el sentido técnico, conformemente invariantes, o cercanos a ello, y la invariancia conforme es exactamente la propiedad que necesitas para el truco geométrico en el corazón de la cosmología cíclica conforme. Una transformación conforme es un cambio suave de escala que puede variar de punto a punto, pero preserva los ángulos en todas partes. El hecho físico clave sobre las transformaciones conformes es que preservan la estructura causal del espacio-tiempo. Los conos de luz, las fronteras de lo que puede causalmente influenciar qué, se preservan bajo transformaciones conformes, incluso cuando las distancias y los tiempos son reescalados. Esto significa que las transformaciones conformes preservan la estructura más profunda del espacio-tiempo, la red de causa y efecto. Ahora toma el universo en su futuro lejano, de extensión que funcionalmente es una duración que no tiene sentido medir, lleno de radiación desplazada al rojo a energías extremadamente bajas, expandiéndose para siempre. Aplica una transformación conforme que comprime el futuro que se extiende al verdadero para siempre en una región finita. La expansión del universo se aplasta en una superficie de frontera finita, la frontera conforme futura. Ahora toma una singularidad del Big Bang. En términos conformes, si la hipótesis de curvatura de Weyl se cumple y la singularidad realmente es conformemente suave, la singularidad inicial también es una frontera conforme finita. La afirmación de Penrose es que estas dos superficies, la frontera conforme futura de un eón y la frontera conforme pasada del siguiente, pueden ser suavemente identificadas una con la otra, geométricamente pegadas juntas. La expansión del universo que se extiende al verdadero para siempre, del universo 1 se convierte en el Big Bang del universo 2, no a través de algún proceso físico dramático, sino a través del reconocimiento de que ambas son fronteras conformes suaves con estructura coincidente. El truco que permite que un futuro que se extiende al verdadero para siempre sea mapeado en una frontera finita que se parece a un Big Bang. Para que la invariancia conforme del futuro lejano sea exacta en lugar de aproximada, necesitas que el futuro lejano se haya deshecho de todas las partículas masivas completamente, no mayormente, completamente. Y ahí es donde una de las piezas más especulativas y contestadas de la cosmología cíclica conforme entra en escena, el requisito de que la masa misma eventualmente desaparezca. La masa no es una propiedad intrínseca de las partículas de la manera en que lo son la carga o el spin. Esta es una de las cosas profundas que el mecanismo de Higgs nos dijo, y todavía suena extraño incluso después de haberlo escuchado docenas de veces. Las masas de las partículas fundamentales, los bosones W y Z, los quarks, los leptones cargados, surgen de las interacciones de esas partículas con el campo de Higgs, un campo cuántico que impregna todo el espacio. En el universo muy temprano, por encima de cierto umbral de temperatura, el campo de Higgs estaba en un estado llamado la fase simétrica. En esta fase, el valor del campo era 0 en promedio. Ninguna de las partículas que interactúan con el Higgs tenía masa. El universo estaba en un estado electroweakmente simétrico,
Todas las partículas efectivamente sin masa, la física conformemente invariante en buena aproximación. Luego, a medida que el universo se enfriaba a través de una transición de fase, el campo de Higgs se asentó en su configuración actual. La simetría electroweak se rompió, y las partículas adquirieron masa. Esto se llama el mecanismo de Higgs y es uno de los pilares centrales del modelo estándar. Ahora, aquí está la pieza que abre una puerta a la especulación. El campo de Higgs no se ha asentado en cualquier configuración. Se sienta en lo que los físicos llaman un pozo de potencial, una configuración de energía de campo que corresponde a un mínimo local. Pero la cuestión de si este mínimo es el estado de energía más bajo absoluto posible, un verdadero vacío o solo un mínimo local con un verdadero vacío más profundo en algún otro lugar del espacio del campo, tiene implicaciones profundas para la estabilidad a largo plazo del universo. En 2012, cuando el bosón de Higgs fue descubierto con una masa de alrededor de 125 mil millones de electronvoltios, esa medición nos colocó en una situación particularmente interesante. El consenso actual es que el universo está en lo que se llama un vacío metaestable. No del todo un verdadero vacío, un mínimo local muy profundo, estable durante escalas de tiempo cosmológicas, pero no necesariamente el estado más profundo posible. Lo que esto significa en principio es que una fluctuación cuántica, un evento aleatorio de tunelaje, podría nuclear una burbuja de verdadero vacío en algún lugar del universo. Esta burbuja se expandiría a la velocidad de la luz en todas las direcciones, convirtiendo el vacío metaestable de nuestro universo en el verdadero vacío. Las masas de cada partícula cambiarían. Las leyes de la física como las conocemos serían diferentes al otro lado de la pared de la burbuja. Este es el escenario de decaimiento del vacío, y es una posibilidad teórica genuina dentro del modelo estándar. Penrose va un paso más allá. Especula, y es claro en que esto es especulación más allá de la física establecida, que en el futuro extremadamente lejano del universo, después de que todos los agujeros negros se hayan evaporado, el campo de Higgs podría relajarse gradualmente hacia un estado simétrico, no a través de un violento decaimiento del vacío, sino a través de algún proceso suave de escala temporal larga que permita al campo derivar de vuelta hacia cero, restaurando la simetría electroweak y permitiendo que las masas de las partículas se desvanezcan. Si esto sucediera, los leptones residuales y neutrinos que quedan después de la evaporación de los agujeros negros perderían gradualmente su masa. El universo transitaría de un estado aproximadamente conformemente invariante a un estado exactamente conformemente invariante. La invariancia de escala se restauraría completamente. La física del futuro lejano se volvería matemáticamente idéntica en su estructura conforme a la física del universo temprano antes de la ruptura de simetría electroweak. Seamos absolutamente claros aquí. Esto no es física confirmada. El modelo estándar no predice esto. No hay un mecanismo establecido por el cual el campo de Higgs se relaje a su estado simétrico en escalas de tiempo cosmológicas bajo condiciones normales. Esta parte de la cosmología cíclica conforme requiere física más allá de lo que actualmente tenemos. Penrose lo reconoce. Es el componente más especulativo de su marco. Y sin embargo no es gestos vacíos arbitrarios. Está conectado a preguntas abiertas reales sobre el vacío de Higgs, la metaestabilidad del vacío y el comportamiento a largo plazo de los campos cuánticos en un universo en expansión. Lo que importa para la lógica central de la cosmología cíclica conforme es esto. Si la masa desaparece en el futuro lejano, entonces el estado final del universo es exactamente conformemente invariante. La escala no tiene significado físico. Y una transformación conforme puede en principio mapear ese estado final en el comienzo de un nuevo universo. La cuestión es si las matemáticas de ese mapeo realmente funcionan y si producen algo que se parezca a un Big Bang. Hay una simetría escondida a plena vista en la historia del cosmos.
Y la razón por la que es fácil pasarla por alto es que los dos extremos de la simetría se ven completamente diferentes en términos ordinarios. Al principio, el universo es caliente, denso y pequeño. Al final, el universo es frío, vacío y efectivamente recorre distancias que funcionalmente carecen de sentido. Estos dos estados parecen ser opuestos en todo sentido. Pero en el lenguaje de la geometría conforme, un lenguaje que presta atención solo a los ángulos y la estructura de los conos de luz, no a las distancias y duraciones, estos dos estados tienen algo sorprendente en común. Ambos están dominados por radiación. Ambos son aproximada o exactamente invariantes de escala. Ambos son estados en los que la masa no juega ningún papel esencial. Ambos son estados en los que el concepto de tamaño absoluto no tiene fundamento físico. Ambos son, en el sentido técnico, estados conformemente simples. Estados donde la estructura conforme es limpia y bien definida de una manera que el universo dominado por materia en el medio no es. Este es el espejo en el corazón de la cosmología cíclica conforme. El universo temprano y el universo tardío son, en términos conformes, reflejos uno del otro. Y si esa identidad estructural es real, si no es solo una similitud aproximada, sino una equivalencia conforme exacta, entonces hay un marco matemático coherente en el que el final de un universo y el comienzo del siguiente no son dos eventos separados, sino dos lados de la misma frontera conforme. La persona que elaboró los detalles fue Paul Todd, un matemático de Oxford. Lo que Todd mostró es que si la hipótesis de curvatura de Weyl de Penrose es correcta, si el Big Bang realmente comenzó con curvatura de Weyl igual a cero, entonces la frontera conforme inicial de nuestro universo es una superficie suave, no una singularidad genuina. Y si el futuro lejano de León previo estaba en un estado conformemente invariante dominado por radiación, entonces su frontera conforme futura también es una superficie suave, y las superficies suaves pueden ser identificadas una con la otra. La frontera conforme futura de León previo se convierte, bajo esta identificación matemática, en la frontera conforme pasada, el Big Bang de León actual. Este es el movimiento matemático en el centro de la cosmología cíclica conforme, y es elegante de una manera que demanda respeto incluso de los críticos de la teoría. No requiere nueva física exótica, no requiere branas o dimensiones extra o gravedad cuántica. Requiere la estructura conforme de la relatividad general que ya existe y una afirmación específica sobre condiciones iniciales, la hipótesis de curvatura de Weyl, que es en principio observacionalmente testeable. Y este mapeo tiene una consecuencia que hace que la cosmología cíclica conforme no sea solo matemáticamente interesante, sino potencialmente observacionalmente testeable. Porque si el futuro lejano del eón previo contiene eventos, y las fusiones de agujeros negros en particular están entre los eventos más violentamente energéticos en cualquier universo, entonces esos eventos dejan huellas en la estructura conforme de la frontera. Y esas huellas se transportan a través de la identificación conforme a la radiación del universo temprano. Aparecen, si Penrose y sus colaboradores tienen razón, en el fondo cósmico de microondas. En 2010, Roger Penrose, trabajando con Vahe Gursadian en el Instituto de Física de Ereván, publicó un artículo afirmando haber encontrado evidencia de la cosmología cíclica conforme en los datos del fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es la radiación térmica residual del universo temprano, específicamente del periodo unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y protones se combinaran en átomos neutros de hidrógeno, permitiendo que los fotones viajaran libremente por primera vez. Esta radiación ha estado viajando a través del universo desde entonces, desplazada hacia el rojo por la expansión cósmica a frecuencias de microondas, y llena el cielo uniformemente en todas las direcciones a un grado extraordinario.
Las variaciones de temperatura a lo largo del cielo, los diminutos puntos calientes y fríos que codifican las fluctuaciones de densidad iniciales del universo temprano, han sido cartografiados con extraordinaria precisión por las misiones satelitales COBE, WMAP y Planck. La predicción es específica. Si una fusión de agujeros negros supermasivos ocurrió en el eón previo, liberando una enorme ráfaga de energía gravitacional, esa ráfaga se propagaría hacia afuera como una onda gravitacional expandiéndose en un círculo desde el sitio de la fusión. Cuando este patrón circular de onda se comprime a través de la frontera conforme entre eones, debería aparecer en las fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico de microondas de nuestro universo, como un anillo circular de varianza de temperatura anómalamente baja, no un punto caliente o frío en la temperatura, sino una región donde las fluctuaciones de temperatura están inusualmente suprimidas, inusualmente uniformes, en un patrón circular. Penrose llama a estos puntos de Hawking, nombrados por el proceso de radiación de Hawking, que últimamente convierte la masa del agujero negro en la radiación que lleva esta señal. La afirmación hecha en el artículo de 2010 y extendida en trabajos subsiguientes es que tales anomalías circulares han sido detectadas en los datos del fondo cósmico a niveles estadísticamente significativos. El análisis implica buscar círculos en el mapa de temperatura del fondo cósmico donde la varianza de las fluctuaciones de temperatura es menor de lo que se esperaría del modelo estándar de cosmología inflacionaria. Y preguntar cuán probable es que tales círculos aparecieran por azar en un cielo producido por la inflación sin ninguna señal de la cosmología cíclica conforme presente. Los análisis de Penrose y Gursadian sugirieron que los círculos que encontraron eran estadísticamente anómalos. Trabajo subsiguiente por colaboradores de Penrose, Daniel Hahn, Christoph Meissner y otros extendió el análisis y afirmó detecciones de múltiples puntos de Hawking a niveles de significancia estadística entre 3 y 5 sigma, niveles que en física típicamente califican como evidencia o descubrimiento dependiendo del valor exacto. Esta es una afirmación extraordinaria. Si es cierta, es evidencia observacional directa de un universo previo. Sería el descubrimiento cosmológico más significativo de la historia humana, la primera ventana impulsada por datos hacia lo que existió antes del Big Bang. Pero aquí es donde la historia se convierte en una controversia científica en curso en lugar de un descubrimiento resuelto. Otros grupos de físicos examinaron los datos de Planck usando diferentes métodos estadísticos y encontraron que las señales reclamadas eran consistentes con lo que esperarías de la cosmología inflacionaria ordinaria sin ninguna señal de la cosmología cíclica conforme. Los patrones circulares que el equipo de Penrose identificó como anómalos estaban, según estos contraanálisis, presentes en simulaciones basadas en el modelo cosmológico estándar a tasas comparables. El desacuerdo no es sobre si los círculos existen en los datos. Existen. El desacuerdo es sobre si son anómalos. Y esa es fundamentalmente una pregunta estadística sobre cómo caracterizar apropiadamente lo anómalo en un cielo donde estás buscando muchos patrones posibles simultáneamente. El debate entre la interpretación de Penrose y la explicación estadística convencional puede resumirse justamente así. Ambos lados están de acuerdo en lo que muestran los datos, discrepan en lo que significan los datos. Los experimentos que vienen podrían cambiar eso. Lightbird, un satélite japonés de polarización del fondo cósmico planeado para lanzamiento a finales de los años 20, está diseñado para medir la polarización a gran escala del fondo cósmico con precisión extraordinaria. CMBS-4, un experimento terrestre en desarrollo en Estados Unidos, apunta a objetivos similares. Ambos están principalmente motivados por la búsqueda de ondas gravitacionales primordiales de la inflación, la señal de polarización de modo B que confirmaría los modelos inflacionarios. Pero los mismos datos proporcionarían nuevas restricciones sobre la predicción de puntos de Hawking de la cosmología cíclica conforme.
Si las anomalías circulares predichas por la cosmología cíclica conforme están presentes al nivel que el equipo de Penrose afirma, Lightbeard y CMBS4 deberían verlas. Si están ausentes, eso restringiría fuertemente la teoría. No necesariamente la falsificaría completamente. Siempre hay parámetros del modelo que pueden ajustarse, pero la restringiría significativamente. El estado de la cosmología cíclica conforme en la cosmología observacional está activamente contestado, aún no falsificada, potencialmente testeable con experimentos próximos, y no aceptada por la corriente principal, pero tampoco descartada. La teoría está viva en la literatura científica, generando artículos, generando respuestas, generando refinamientos. Así es como la ciencia se supone que funciona. Para que la cosmología cíclica conforme funcione, para que la muerte térmica de nuestro universo funcione genuinamente como el Big Bang del siguiente, un conjunto específico de condiciones necesita cumplirse. El primer requisito es la desintegración de protones. Si los protones son estables, entonces la materia ordinaria persiste en el futuro lejano del universo como remanentes fríos e inertes, enanas negras, cáscaras de estrellas de neutrones. Estos objetos masivos rompen la invariancia conforme e impiden que el universo del futuro lejano alcance el estado limpio dominado por radiación que la cosmología cíclica conforme requiere. El modelo estándar dice que los protones son estables. Experimentos han estado buscando la desintegración de protones durante décadas sin encontrarla. El segundo requisito es la desaparición de la masa. Incluso si los protones se desintegran, los neutrinos parecen tener masas pequeñas, pero no nulas. Para que el universo alcance un estado verdaderamente conformemente invariante, todas las partículas masivas necesitan o aniquilarse o que sus masas lleguen a cero. El mecanismo que Penrose propone, el campo de Higgs relajándose a su estado simétrico, es especulativo y no está apoyado por el modelo estándar. El tercer requisito involucra la paradoja de la información. La interpretación moderna más sofisticada del trabajo teórico sobre agujeros negros, informada por la teoría de cuerdas y la holografía, sugiere fuertemente que la información se preserva en la radiación de Hawking. Si la información se preserva, si la unitariedad se mantiene como lo hace en los modelos más sofisticados actuales, entonces la radiación que llena el universo del futuro lejano realmente lleva toda la información sobre la materia que formó cada agujero negro en la historia cósmica. Aquí hay un nombre que merece ser mencionado. Juan Maldacena, el físico argentino nacido en Buenos Aires y formado en el Instituto Balseiro de Bariloche. La correspondencia ADC-CFT de Maldacena, publicada en 1997, proporcionó el marco matemático más riguroso para entender cómo la información podría preservarse en la evaporación de agujeros negros. Su trabajo mostró que la física de un universo con gravedad puede ser exactamente equivalente a una teoría cuántica, viviendo en su frontera, sin gravedad, en una dimensión menos. Esta correspondencia holográfica es central para la comprensión moderna de cómo la información sobrevive al proceso de evaporación de los agujeros negros, y esa comprensión tiene implicaciones directas para la cosmología cíclica conforme, porque si la información se preserva, la radiación del futuro lejano no es un baño térmico sin rasgos. Es una codificación fantásticamente revuelta pero completa de toda la historia de la materia del universo. Si la información se preserva, las correlaciones cuánticas en esa radiación llevan la huella de cada estrella, cada galaxia, cada agujero negro que existió. La cuestión de si esas correlaciones son compatibles con una frontera conforme suave es una pregunta técnica abierta que la física aún no ha respondido definitivamente. El cuarto requisito es una energía oscura positiva estable, una constante cosmológica o algo que se comporte como una, impulsando la expansión eterna del universo hacia un futuro de tipo de Sitter.
Si la energía oscura no es constante, si se debilita con el tiempo, o si cambia de signo y causa que el universo eventualmente se contraiga, la estructura conforme cambia, y el marco de la cosmología cíclica conforme puede no aplicarse. Cada uno de estos requisitos es incierto, contestado o requiere física más allá del modelo estándar. Tomados individualmente, ninguno de ellos es implausible. Tomados juntos, pintan la imagen de una teoría que es internamente elegante y externamente frágil. Penrose diría, y dice, que la elegancia del marco geométrico es evidencia a su favor, que las teorías que simplifican el problema de las condiciones iniciales merecen consideración seria incluso si requieren extensiones de la física actual. Sus críticos dirían que la elegancia no es evidencia, y que una teoría que requiere 4 suposiciones no confirmadas separadas para funcionar está haciendo mucho trabajo con muy poco andamiaje observacional. Ambas posiciones son intelectualmente defendibles. La teoría no está probada. La teoría no está muerta. Un eón en el marco de Penrose no es un universo que oscila, no se expande, alcanza un máximo y colapsa para repetirse. No hay un gran colapso seguido de un gran rebote. Los eones de la cosmología cíclica conforme no son universos rebotando. Cada eón se expande desde su comienzo hasta su muerte térmica sin contraerse jamás. El ciclado no es espacial ni mecánico, es geométrico. Sucede en fronteras conformes, no en puntos de retorno. Esto distingue a la cosmología cíclica conforme del modelo ecpirótico, donde branas colisionando en dimensiones extra producen eventos cíclicos del universo. La distingue del escenario de gran rebote de la cosmología cuántica de lazos, donde los efectos de la gravedad cuántica previenen la singularidad de colapso y el universo rebota a través de un tamaño mínimo. La distingue de los simples modelos de universo oscilante que eran populares a mediados del siglo XX. En la cosmología cíclica conforme, cada eón es un universo completo con su propio Big Bang y su propia muerte térmica, su propia historia de formación de estructura, estrellas, galaxias, posiblemente vida, eventualmente agujeros negros, eventualmente evaporación, eventualmente planitud conforme, y luego el traspaso conforme al siguiente eón. La cadena se extiende hacia atrás y hacia adelante sin límite. No hay un primer eón ni un último eón. Siempre hubo un universo antes de este y siempre habrá un universo después del siguiente. Lo que cruza la frontera son solo radiación y campos sin masa, fotones, gravitones, posiblemente neutrinos sin masa, la materia masiva. Cada átomo, cada estrella, cada galaxia, cada agujero negro que no se ha evaporado aún, no sobrevive la transición. Los agujeros negros liberan su masa-energía como radiación de Hawking durante la evaporación. Para cuando la transición ocurre, toda esa energía está en el baño de radiación. El siguiente eón comienza, desde esta perspectiva, no como una explosión puntual, sino como la continuación de una geometría conformemente invariante a través de una frontera suave. El nuevo universo no comienza en el Big Bang en el sentido de empezar de la nada. Comienza como la continuación conforme del estado final del universo previo, con una nueva escala efectiva que emerge cuando el mecanismo tipo Higgs del nuevo eón se activa y las partículas adquieren masa de nuevo, rompiendo la invariancia conforme y estableciendo una nueva flecha termodinámica del tiempo, una nueva dirección de aumento de entropía, una nueva historia compleja. La afirmación central de la cosmología cíclica conforme merece ser sentada con ella un momento sin apresurarse a evaluarla, porque es genuinamente elegante de una manera que merece apreciación independientemente de si es correcta. El problema más profundo de la cosmología, ¿por qué el universo comenzó en un estado de orden tan extraordinario y casi imposible? Es respondido no apelando a un selector, no postulando un multiverso que muestrea todas las condiciones iniciales posibles, no invocando un principio antrópico que dice que necesariamente nos encontramos en un universo con las propiedades correctas para que existan observadores. Es respondido geométricamente.
El universo comenzó ordenado porque la cosa de la que nació era conformemente plana en la frontera. Y planitud, conforme en la frontera, significa curvatura de Weyl igual a cero. Y curvatura de Weyl igual a cero significa baja entropía gravitacional. Y baja entropía gravitacional significa que una flecha termodinámica del tiempo apunta hacia adelante. Y una flecha termodinámica del tiempo apuntando hacia adelante significa que la estructura puede formarse, las estrellas pueden arder, los planetas pueden enfriarse, la química puede suceder. Y aquí estamos teniendo esta conversación. Toda la cadena de causalidad que llevó a tu existencia rastreada hasta el fondo termina no en una fluctuación cuántica aleatoria, ni en una condición inicial afortunada, ni en una selección divina del espacio de todos los universos posibles, sino en una superficie de frontera conforme que no podía haber sido otra cosa que lo que fue. Porque la geometría del final del león previo no permitía ninguna otra opción. Detente un momento y considera el espacio que estás ocupando ahora mismo. No el espacio en el sentido abstracto filosófico, el volumen literal físico de aire a tu alrededor, los metros cúbicos de habitación dentro de los que tu cuerpo está sentado o de pie en este exacto momento, porque ese espacio no está vacío, no está ni cerca de vacío. Es uno de los lugares más concurridos del universo en términos de la variedad pura de radiación electromagnética pasando a través de él simultáneamente, y la mayoría de la gente pasa su vida entera sin registrar nada de ello. Empieza con lo obvio. La luz visible está aquí, rebotando en superficies, entrando en tus ojos, llevando información sobre la forma y el color de todo a tu alrededor. Pero la luz visible es una tajada diminuta del espectro electromagnético, una banda estrecha de frecuencias para la que tu sistema visual resultó desarrollar sensibilidad, porque esas son las frecuencias que el Sol emite más abundantemente y la atmósfera transmite más limpiamente. Fuera de esa banda estrecha, en cada dirección del espectro, la habitación está igualmente llena. Ondas de radio están pasando a través de tus paredes ahora mismo. Docenas de ellas, cientos, señales de microondas de tu red inalámbrica local, radiación infrarroja de cada objeto cálido en tu vecindad, tu propio cuerpo radiándola continuamente. Más arriba todavía, ultravioleta, rayos X, rayos gamma de la desintegración radiactiva en el suelo y las paredes y tu propio cuerpo. La habitación no es un lugar silencioso, es una intersección extraordinariamente concurrida de señales electromagnéticas, y te mueves a través de ella completamente inconsciente de la mayor parte de lo que está ahí, porque solo tienes instrumentos para una banda de frecuencia estrecha construidos directamente en tu cráneo. Pero todo eso, cada onda de radio, cada fotón infrarrojo, cada señal de internet, cada rayo X filtrándose desde el cielo, es local, reciente, generado por fuentes cercanas en la última fracción de segundo o los últimos pocos años. Esas señales son jóvenes, llevan información sobre el estado presente del mundo a tu alrededor. Lo que no es local, lo que no es reciente, lo que está en una categoría completamente diferente de todo lo demás, llenando esta habitación, es el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas no es una pared distante de luz sentada al borde del universo observable. Esa es una malinterpretación común que vale la pena corregir cuidadosamente, porque la realidad es más extraña y más inmediata. El fondo cósmico está aquí en esta habitación ahora mismo. Fotones de microondas del fondo cósmico están pasando a través de tu cuerpo en este momento a un ritmo de cientos de millones por centímetro cúbico por segundo. No llegan desde una dirección, llegan desde cada dirección simultáneamente con uniformidad casi perfecta, porque llenan el universo entero homogéneamente. Cada centímetro cúbico de espacio en cualquier lugar del universo observable contiene el mismo baño de fotones del fondo cósmico que contiene tu habitación. Es la forma más pervasiva de radiación en todo el cosmos. Y estos fotones son viejos de una manera que ninguna otra radiación que encontrarás jamás es vieja.
Han estado viajando desde 380.000 años después del Big Bang. Para poner eso en perspectiva, el universo tiene actualmente unos 13.800 millones de años. Estos fotones comenzaron su viaje cuando el universo tenía menos del 0.03% de su edad actual. Fueron creados en el momento en que el universo se volvió transparente por primera vez. En el momento en que el plasma primordial de protones y electrones se enfrió lo suficiente para combinarse en átomos neutros de hidrógeno, permitiendo que la luz viajara libremente por primera vez en la historia cósmica, llevan la huella de las condiciones en ese momento de transición. Las ligeras variaciones en temperatura y densidad que existían a lo largo del plasma primordial, sin modificar por ninguna absorción o emisión intermedia, son un registro directo, sin procesar, del universo temprano, tan fiel como una fotografía tomada en el momento en que el universo se volvió visible por primera vez. Ahora toma ese hecho antiguo, íntimo y pervasivo, y añádele la interpretación de Penrose, porque si la cosmología cíclica conforme es correcta, entonces la edad que acabamos de asignar a esos fotones no es su edad completa. 380.000 años después de nuestro Big Bang es cuando fueron dispersados por última vez. Pero la energía que los produjo, el campo de radiación del que son parte, no comenzó en nuestro Big Bang. Cruzó a través de la frontera conforme desde el eón previo. Es, en el marco de Penrose, radiación que predata nuestro universo enteramente. Las fluctuaciones de temperatura codificadas en el fondo cósmico de microondas contienen, comprimido dentro de ellas, el resplandor residual de eventos que sucedieron en el universo antes del nuestro. Agujeros negros supermasivos fusionándose en un cosmos que ardió y murió antes de nuestro Big Bang. La energía gravitacional de esas fusiones viajando hacia afuera a través de ese eón previo, alcanzando su frontera conforme, cruzando a través, e imprimiéndose como patrones circulares de varianza de temperatura anómalamente baja en la radiación de nuestro universo temprano. Los fotones en tu habitación son, si Penrose tiene razón, portando sellos postales de un cosmos previo, la parte honesta, porque esto es importante, y sería incorrecto pasarla por alto. Esto no está confirmado. Las señales de puntos de Hawking que Penrose y sus colaboradores afirman haber encontrado en los datos del fondo cósmico están disputadas por otros físicos usando diferentes métodos estadísticos. La cuestión de si esos anillos circulares de baja varianza son genuinamente anómalos, genuinamente inconsistentes con lo que la cosmología inflacionaria estándar predice, o si son simplemente lo que esperarías encontrar si buscas lo suficiente en cualquier conjunto de datos suficientemente grande, no ha sido definitivamente resuelta. El mecanismo de frontera conforme que la cosmología cíclica conforme propone depende de varias suposiciones físicas, desintegración de protones, masa eventualmente desvanecida, propiedades específicas de la energía oscura, que no han sido confirmadas experimentalmente. La comunidad cosmológica mayoritaria es en el mejor de los casos escéptica, y más exactamente, en gran medida no está convencida. Hay una posibilidad real, quizás incluso una probabilidad por el peso de la opinión actual, de que las fluctuaciones del fondo cósmico pasando a través de tu habitación son exactamente lo que la inflación estándar predice. Fluctuaciones cuánticas aleatorias de la época inflacionaria impresas en el plasma primordial. Nada más y nada menos, extraordinariamente interesantes por derecho propio, llevando una riqueza de información sobre las primeras fracciones de segundo de nuestro universo, pero sin llevar nada de antes de nuestro Big Bang, porque no hubo un antes de nuestro Big Bang en ningún sentido físicamente significativo. Pero también hay una posibilidad de que no sea así, y la razón por la que esa posibilidad merece atención, seria en lugar de descarte, no tiene nada que ver con la reputación de Penrose o la elegancia de sus matemáticas, porque ninguna de esas cosas es evidencia. La razón es estructural.
La cosmología cíclica conforme hace una predicción cuantitativa específica y testeable sobre patrones en un conjunto de datos real que ya existe y puede ser analizado. Es falsificable, está siendo testeada, la respuesta aún no ha llegado. Piensa en lo que significaría si la respuesta volviera como sí. La radiación llenando tu habitación no sería luz vieja, sería luz de antes del principio, no el principio de nuestro universo, el principio del tiempo tal como lo hemos definido jamás. El universo podría no terminar en silencio, podría terminar en un traspaso, limpio, geométrico, inevitable, de la manera en que una llama se mueve de una vela a la siguiente, no la misma llama, no una copia de la llama, sino una continuación habilitada por la adyacencia y las condiciones correctas, sin requerir ningún mecanismo más allá de la geometría de la transferencia misma, y en algún lugar en el futuro inimaginable de nuestro universo, mucho después de que la última estrella se haya apagado y el último agujero negro haya terminado su lenta evaporación y el último fotón se haya desplazado al rojo hasta una energía que es efectivamente cero, una superficie conforme se está formando, silenciosa, inevitable, la frontera entre nuestra historia y la siguiente. El final que funciona como un comienzo, la muerte que es, desde el otro lado de la geometría, un nacimiento. Roger Penrose puede estar equivocado sobre los detalles. Casi con certeza tiene razón sobre la pregunta. Y en física, como en la mayoría de las cosas que importan, hacer la pregunta correcta con la precisión suficiente es más de la mitad del trabajo. El resto es esperar los datos. Las preguntas que la cosmología cíclica conforme plantea no desaparecen si la teoría resulta estar equivocada. La pregunta de por qué el universo comenzó en un estado tan absurdamente improbable. ¿Por qué el Big Bang empezó en una configuración de 1 en 10 elevado a la 10 elevado a la 123? ¿Por qué la flecha termodinámica del tiempo apunta en la dirección que apunta? ¿Por qué vivimos en el medio estructurado, complejo y lleno de estrellas de la historia cósmica en lugar de en el equilibrio sin rasgos que constituye la mayor parte de la línea temporal del universo? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias en el marco cosmológico estándar. La cosmología cíclica, conforme ofrece una respuesta, puede que no sea la respuesta correcta, pero es una respuesta real en el sentido de que es matemáticamente precisa, físicamente fundamentada y empíricamente restringida. Incluso si es eventualmente falsificada, el marco habrá avanzado la conversación. Habrá transformado el problema de las condiciones iniciales de una incomodidad filosófica, vaga en una pregunta geométrica específica, con una respuesta geométrica específica que puede ser testeada y, si está equivocada, descartada. Eso no es nada. La radiación en tu habitación ahora mismo es, como mínimo, la cosa observable más antigua de nuestro universo. 13.800 millones de años de viaje ininterrumpido, llevando la huella directa de condiciones 380.000 años después de nuestro Big Bang, sin modificar por nada que haya sucedido entre medias. Si lleva algo más antiguo que eso, si enterrado en las fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico hay susurros circulares de agujeros negros que se evaporaron en un universo que precedió al nuestro, es una pregunta que en este momento está genuinamente sin responder. Y esa pregunta, con todo lo que implica, merece que te sientes con ella el tiempo suficiente como para sentir todo su peso. Hay una pregunta que vale la pena hacer incluso si estás bastante seguro de que la respuesta va a ser decepcionante. Si la cosmología cíclica conforme es correcta y si cada eón deja huellas en el siguiente a través de la frontera conforme, ¿podría una civilización en un eón previo haber codificado intencionalmente un mensaje en esas huellas? ¿Podría cualquier inteligencia que existiera en el universo antes del nuestro haber conocido la transición conforme e intentado dejar información para el siguiente eón? La respuesta en la práctica es casi con certeza no, pero el razonamiento de por qué no es interesante por derecho propio. Lo que sobrevive la transición conforme es la radiación.
Específicamente, las correlaciones cuánticas detalladas entre los fotones y gravitones que componen el baño de radiación del futuro lejano del universo. En principio, esto es extraordinariamente rico. Cada fotón lleva información de fase, información de polarización, información direccional. El estado cuántico completo del campo de radiación codifica en sus correlaciones toda la historia de todo lo que pasó en ese eón. Pero para cuando un universo alcanza su frontera conforme futura, la radiación ha estado expandiéndose y desplazándose al rojo durante escalas de tiempo de 10 elevado a las 100 años o más. Las correlaciones cuánticas que codifican información están distribuidas a través de escalas espaciales que hacen que todo el universo observable de hoy parezca un solo átomo en comparación. La información está ahí, técnicamente. La física de la unitariedad dice que tiene que estarlo, pero está distribuida en volúmenes tan enormes y en correlaciones tan delicadas que extraer cualquier porción significativa de ella requeriría un acto de medición que es, por cualquier estándar que podamos imaginar, físicamente imposible. Lo que sí cruza la frontera y lo que podríamos realmente detectar es algo mucho más humilde y mucho más interesante. Las huellas no intencionales. Las firmas de ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros supermasivos que ocurrieron en el eón previo, cuyos patrones de energía fueron comprimidos a través de la transición conforme e impuestos sobre la radiación del universo temprano del nuevo eón. Estas no son mensajes, nadie nos las dirigió. Nadie sabía que estaríamos aquí para recibirlas, son fósiles. Y los fósiles, como cualquier paleontólogo te dirá, pueden decirte una cantidad enorme sobre lo que vino antes si sabes cómo leerlos. El eón previo no sabía que veníamos, no podía haberlo sabido, pero estaba ahí, y era pesado. Y el concreto todavía estaba húmedo, las huellas quedaron, y nosotros, 13.800 millones de años después, estamos aprendiendo a leerlas, o al menos intentándolo, con telescopios apuntados al cielo más antiguo, con algoritmos buscando patrones circulares en los datos, con la paciencia que la ciencia requiere cuando la pregunta es más grande que cualquier respuesta que una sola generación pueda dar.